Muy buenas tardes, estimada audiencia de Contralínea. El día de hoy tenemos a una invitada de alto nivel, también muy especial. Hoy, precisamente, día 10 de marzo del 2025, vamos a entrevistar a la doctora Nitzia Vázquez Carrillo. Un tema que es fundamental y poco tratado en los medios, los distintos medios de comunicación, como es el caso de los flujos ilícitos de capital. Comúnmente la gente se refiere a este tema como lavado de dinero. Técnicamente se le llama blanqueo de capital. La doctora Nitzia Vázquez Carrillo es doctora en economía, en el posgrado en economía de la UNAM, con estancia académica en la Universidad de Alcalá de Henares, maestra en economía en la Facultad de Economía de la UNAM, licenciada en contaduría pública en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con certificaciones como agente capacitador externo, asesor en estrategias de inversión y actualmente es profesora asociada nivel C de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Como ustedes pueden apreciar, tenemos a una persona de alta capacitación que nos va a hablar de este tema que, repito, es un tema poco tratado en los medios en México. Doctora Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco profundamente la aceptación de esta entrevista. Al contrario, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a este programa Foro Contralínea. Correcto. Bien, doctora, como escuchó usted, comenté en la presentación de su persona algo que es absolutamente cierto. Este tema del que usted y yo vamos a conversar hoy realmente es muy poco tratado, si no es que casi no es abiertamente comentado en los medios. En primer lugar, porque se requiere un conocimiento técnico, un conocimiento también del marco jurídico, pero sobre todo la determinación de informar sobre este tipo de temas que resultan ser un poquito delicados, pero absolutamente necesarios de ventilar de frente a la opinión pública, a las distintas audiencias. De tal manera que queremos preguntarle a usted para empezar esta entrevista, doctora, ¿cómo ve usted en México se han manejado distintas cifras sobre el volumen global de recursos que se blanquean en la economía de nuestro país? Hace algunos años, incluso yo lo publiqué en un libro, se establecía el criterio de que la Secretaría de Hacienda reconocía alrededor de 10,000 millones de dólares que ingresaban por vía ilegal a los circuitos monetarios y financieros y también productivos de la economía mexicana. Otros organismos llegaron a hablar hasta de 30,000 millones de dólares. No sabemos con qué metodología se hacía esta cuantificación. Entonces, pues vamos a tomarlo como una aproximación. Organismos extranjeros. Doctora, usted, ¿qué nos podría decir? ¿Cuáles son, pues no tanto el monto, sí es muy importante, pero sobre todo las vías de penetración de los flujos ilícitos de capital, de recursos, incluso también en el mercado de dinero, en los distintos espacios de la economía financiera y productiva también de México? La escuchamos, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, es un tema poco tratado. En 2023 yo publiqué un artículo en la revista Economía UNAM, precisamente sobre políticas públicas para combatir los flujos financieros ilícitos. Y uno de los primeros hallazgos que encontramos es justo
poco estudiado en aquel momento, 2023. Hoy, 2025, resulta que, por ejemplo, para México ya hay un estudio especializado de INEGI en conjunto con otra institución internacional, donde abarcan apenas el periodo de 2018 al 2021 para tratar de hacer una propuesta inicial de cómo en México deberíamos estar midiendo y qué metodología utilizar para flujos financieros ilícitos. Entonces, apenas si contamos con una aproximación eh, muy básica, una metodología de dos indicadores que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, donde el objetivo 16 nos dice o nos marca, bueno, queremos sociedades pacíficas, inclusivas, donde nos importa el desarrollo sostenible. Y dentro de cada objetivo de desarrollo sostenible, a su vez, se marcan metas específicas y de ahí se establecen indicadores. Una de esas metas es reducir corrientes de capitales financieros ilícitos y también armas ilícitas. O bien la devolución de activos. Y a partir de ello, establecer justamente el monto de esos flujos financieros y la capacidad que se ha tenido para devolver, sobre todo, activos. Ahora bien, a partir de eso, que fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde se le ha pedido a los 183 países miembros firmantes que indaguen justamente estos metodologías e indicadores, que las hagan públicas y que las compartan con la ONU, bueno, pues de ahí tenemos que partir para otros elementos. Por ejemplo, el Global Financial Integrity y la Financial Action Task Force son dos instituciones que ellos dijeron, bueno, mira, además de las cantidades, es muy relevante que nos pongamos a pensar en las formas en que se hacen esos flujos financieros ilícitos para entonces realmente esclarecer cómo podríamos al menos estimarlos, hacer unas estimaciones más fiables, más confiables. Es increíble las formas en que se dan estos. Miren, por ejemplo, en principio todo lo que se refiere a trata o tráfico, desde drogas, obviamente, el narcotráfico, pero también de personas, también de mercancías y por supuesto de recursos naturales. Ahí hay que hacer además una, digamos, subclasificación, porque si bien son ilegales, pueden devenir en principio de una actividad legal, nada más que posteriormente se hace, por ejemplo, con una subrepresentación o se hacen con el objetivo de ocultar esos flujos y ahorrarnos contribuciones, ahorrarnos el pago a este comercio exterior, de tal suerte que puede, o sea, sí, mucho de ello viene de actividades ilícitas, pero también hay una parte que en el fondo es una actividad que empezaba como ilícita con una empresa, ahora sí que a toda ley, y caen en el ámbito de subrepresentar sus cifras, maquillarlas o modificarlas con el propósito de pagar menos al erario o bien esconderlo a través de un paraíso fiscal. Entonces, esas formas iniciales que las podemos ver a través de este tráfico, reitero, en donde los recursos materiales, además, es increíble en América Latina, puede ser desde tráfico con flora, con fauna, con minería ilegal, pero también de ahí deviene de todas esas formas de tráfico una clasificación más amplia, que es en la que sobre todo ha trabajado la ONU en una fuerza especial precisamente contra droga y delitos en general, donde nos dice, bueno, también tienes que considerar que los cárteles están, sí, obteniendo recursos del flujo de la venta de drogas, pero al mismo tiempo mezclan y generan
formas para mezclar dinero legal con dinero ilegal. Y mucho de esa vía es con empresas fantasma. Luego tienes, por ejemplo, toda la parte del comercio exterior, que reitero, son empresas legales, pero que también pueden generar, por ejemplo, documentación fraudulenta. Luego tenemos el tráfico de dinero con seres humanos, es decir, utilizando como mulas a los seres humanos para que viajen con el dinero escondido y luego en otra circunscripción territorial, pues irlo a depositar. Y por supuesto, y uno de los más graves o de los que más preocupan a nivel internacional, pues es el envío de dinero, ya sea físico o en vía electrónica, para financiar actos terroristas. Y que pues desde hace algunos años, específicamente desde 2010 a la fecha, pues algo que también está preocupando es que una forma de esas transferencias se haga vía los criptoactivos, porque entonces la trazabilidad, la forma que tenemos de rastrear esos recursos se pierde en el anonimato de las transacciones con criptoactivos. Entonces, pues todas estas son las grandes vertientes o las grandes formas en las que pues se está incidiendo en la generación de flujos financieros ilícitos y que como lo mencionó al principio, efectivamente las estimaciones varían enormemente entre ONU, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Banco Mundial. Podemos llegar, digamos, a un mínimo y un máximo, vamos a decirle un rango, donde se está manejando que todo esto al final le está costando a la economía mundial entre el 2 y el 5% del PIB global. ¿Por qué? Pues porque representa menos ingreso público, representa mucho dinero en actos de corrupción, representa pues incluso distorsiones a los propios mercados, a los precios, a la competencia, en fin. Así es como se va de alguna manera transformando y transmitiendo a la economía. Y eso es el costo, pues porque en vez de generarse inversión, en vez de generarse empleos, en vez de generarse en actividades lícitas, pues se va escondiendo o se va combinando y además las formas en las que se trata de incluir en los sistemas financieros, pues cada vez son más sofisticadas. Y pues lamentablemente en la mayoría de las ocasiones, pues la regulación, la norma, siempre va como por detrás del delito. Hasta que no ocurra el delito, pues entonces podemos verificar la forma de mejorar o erradicar esos posibles canales en donde se está colando ese dinero. Correcto, doctora, muy claro. Déjeme ver si puedo resumir para nuestra audiencia los tres aspectos que desde mi punto de vista usted tocó. Son ampliamente variadas las formas, mecanismos a través de las cuales el dinero ilegal se puede transmutar en distintos circuitos como si fuera dinero legal. Hay una complejidad innata al tema para generar una metodología que permita cuantificarlos y que haya la certeza de que el resultado al que llegamos es bastante aproximado. Y en tercer lugar tenemos un tema del marco legal, regulatorio e incluso de la normatividad jurídica al respecto. Si no me equivoco, estos son los tres temas que como problemáticas usted nos planteó. Y ante esta inmensa dificultad, doctora, pues naturalmente los legisladores mexicanos se han ido hacia una cuestión fundamental. La necesidad de que en los bancos exista un oficial bancario que se encargue puntualmente y al detalle de checar la normatividad que la ley, tiene un nombre muy largo, pero es la ley
en contra de la utilización de fondos de procedencia ilícita. Entonces, que se encargue el oficial bancario de checar puntualmente que la ley sea observada en los procesos de depósitos, manejo de cuentas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, entonces, perdón, los legisladores privilegiaron establecer lo que se llamó o se llama en la ley los sectores y personas altamente expuestas. Tenemos a los sectores de actividad económica de alta exposición, que por el volumen de recursos que utilizan, pues es más fácil, vamos a decirlo así, que puedan entrar capitales de origen ilícito. Y estamos hablando, por ejemplo, de las galerías de arte, estamos hablando de las joyerías, estamos hablando de la construcción, estamos hablando de una serie y desde luego las inversiones en banca y bolsa. Estamos hablando de una serie de cuestiones que facilitan en cierta forma la inyección de capital ilícito o simplemente flujos de dinero, por ejemplo, en activos de corto plazo, ¿no? En activos de rendimiento ya sea de renta fija o variable, pero de corto plazo. Entonces, el tema es complejo para poder entrar a buscar un control mayor, pero además está todo el dinero que dentro de los grupos criminales mantienen oculto, en efectivo. En muchos casos se ha documentado, incluso se han tomado fotografías de cantidades de dinero inmensas. Estoy pensando en aquella de la casa en Las Lomas, creo, de un empresario de origen asiático, Shenli Yegon, 220 y tantos millones de dólares ocultos dentro de una casa y en efectivo. Entonces, ¿cómo podríamos ir hacia una investigación en donde se tuviera una mayor certeza de estar en presencia de una ruta crítica para poder penetrar exactamente los ámbitos de colocación de dinero ilícito? ¿Necesariamente esto pasaría por reformas legales, doctora? Sí, tiene que ser así. Nosotros en nuestro país, bueno, pues hemos tenido que regular, eh, conceptualizar, por ejemplo, lo que es corrupción, lo que es fraude, lo que son delitos de cuello blanco. Establecer lo que hoy es el Officer Compliance en las instituciones financieras y establecer sistemas de control y el compliance dentro de las instituciones. No ha sido un proceso sencillo y con marcadas diferencias respecto de otros países. Nosotros apenas en una normativa, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí se establece que, por ejemplo, ya como persona física, uno como miembro de una sociedad que está realizando alguna actividad ilícita, pues también va a poder ser responsable, porque antes se escudaban en la responsabilidad de la empresa, y entonces pues ve contra la empresa, pero no contra sus miembros. Y enseguida, también se tiene que seguir normando, por ejemplo, en términos de algo que se le llama obligación de declarar beneficiarios finales, sobre todo en corporaciones, porque precisamente uno de los aspectos que complican los flujos financieros es al interior del país. Si lo muevo entre varias empresas, que pueden ser un grupo empresarial o un consorcio, y después de esas empresas, después de 2, 3 transacciones, transferencias internas, se mueve hacia una persona física, pues entonces ya se desdibuja el uso, el origen y el uso de esos recursos, porque además no se tiene obligación de declarar esos beneficiarios finales. ¿Dónde
esos beneficiarios finales de corporaciones pueden hacerlos saltar hacia otra esfera, ya no nacional, sino llevárselo del país vía, por ejemplo, los criptoactivos que ya mencionaba, o vía paraísos fiscales, donde todavía se complica más porque ir a pedirle a la otra circunscripción, al paraíso fiscal, dime quiénes son nuestros beneficiarios. Muchos de ellos tienen secreto bancario establecido y no lo dan a conocer. Y de darlo a conocer, pues resulta, hay algunas investigaciones documentadas, donde se transfiere a otra empresa, que esa empresa solo existe en papel, solo existe en un buzón. Y esa es la que a nombre de ella están los recursos y de ahí se hacen transferencias, muchas transacciones entre varios paraísos fiscales.